Hola a todos y bienvenidos al segundo episodio de En un lugar del patrimonio, el podcast de la Asociación Cultural Venta de Borondo y Patrimonio Manchego. Yo soy Silvia García y estoy muy contenta de estar por aquí de nuevo en el segundo episodio de este podcast. Estoy acompañada de nuevo de manera virtual por mis compañeros David Cejudo, Miguel Torres y hoy se estrena José Manuel González, el secretario de la asociación. Pues como todos los que han pasado por aquí y van a pasar por este podcast, José Manuel, es el momento de hablarnos un poco de qué manera te vinculas a la asociación y algo sobre ti. Hola, muy buenas a todos, compañeros, compañeras de aquí de la asociación y a los que nos estén escuchando. Pues a ver, la pregunta que hace Silvia, la verdad es que como muchas cosas en la vida fue pura casualidad. A través de otro miembro de la asociación, que creo que en el anterior podcast participó, Julio Orellana, que es el tesorero, es amigo mío de hace muchos años y me comentó el proyecto que había pendiente, la idea de, pues oye, llevar a cabo entre varias personas la iniciativa de intentar salvaguardar un monumento, como sea en este caso un bien de interés cultural, que es la venta de Borondo. Entonces, a raíz de ahí, pues conocí a David Cejudo, que está aquí, luego más tarde te conocí a ti precisamente, Silvia, y que ya tu padre sí lo conocía, pero te conocí a ti después. Y luego a Miguel Torres también, aquí que lo tenemos, arqueólogo donde los haya, buena gente. Y ya con eso, pues oye, pues aquí, lo dicho, por la pasión que ya a nivel personal tengo sobre la historia, que siempre me ha gustado muchísimo, y por la iniciativa y el proyecto me entusiasmó muchísimo y por mi trabajo, pues he intentado durante este tiempo y seguiré ayudando en lo que pueda en la protección del bien y en la asociación en general. Muy bien, José. Pues ahora vamos a meternos de lleno en el tema. Hoy vamos a hablar sobre turismo en nuestra comarca y en nuestra región. Vamos a proponer algunos destinos, rutas, monumentos que a nuestro parecer son una buena opción para visitar, para conocer o para descubrir. Quizás algunos de estos destinos sean muy conocidos, pero otros bastante menos. Esperamos que estas recomendaciones os den ideas y os inspiren para vuestras próximas escapadas. Es el momento más propicio del año, aunque bueno, cualquier momento del año es bueno para viajar, pero justo ahora las condiciones son bastante diferentes a lo que estábamos acostumbrados. Por lo que antes de todo es importante hacer una llamada a la responsabilidad, a la solidaridad y a pensar en el bien común de todos, tomando siempre las medidas de seguridad e higiene necesarias a la hora de viajar. Por el lugar en el que estamos, la situación geográfica en la que nos encontramos, los veranos suelen ser bastante duros. De hecho, ahora mismo estamos en plena ola de calor, por lo que, bueno, la actividad al exterior queda muy limitada a primeras horas de la mañana y a últimas horas de la tarde. El mejor consejo para visitar nuestra zona es, pues eso, evitar las horas centrales del día. Pero bueno, vamos a recomendaros en primer lugar lugares que nos harían pasar un buen día o unos buenos días a unas temperaturas un poco más agradables, más bajas y sobrepasar estos calores veraniegos. Chicos, la primera pregunta, ¿a dónde iríais si quisierais pasar el día al aire libre sin sufrir un golpe de calor? Pues David, por ejemplo, empieza. Buenas, buenas tardes Silvia y buenas tardes también a Miguel, a José. Encantado de estar una vez más con vosotros y buenas tardes, noches, días a todos los oyentes que nos estáis escuchando en este segundo podcast. Pues es una pregunta, Silvia, que viene muy al caso porque con estos 42 grados que hemos alcanzado hoy, yo creo que hay que buscar un sitio en La Mancha para poder refrescarse, y como estás comentando, con las medidas de seguridad y bueno, con la responsabilidad propia de cada uno que hay que tener en cuenta. En mi caso, es un lugar famoso, pero no por ello deja de ser un lugar que recomiendo encarecidamente y además que está de actualidad, como son las lagunas de Ridera. Es un patrimonio natural, es un parque natural ante todo, que está compartido entre las provincias de Albacete y Ciudad Real, que cuenta con unas 15 lagunas, más el embalse de Peñarroya, y que cuenta con esa peculiaridad como son las barreras travertínicas, ese carbonato cálcico que va disuelto en el agua, y que, bueno, pues que en esa escalada de lagunas
que van formando, bajando la pendiente, pues se van formando esas barreras, ese carbonato cálcico, y que las hace únicas. Y además, pues en un caso único en España, en ese régimen kárstico en funcionamiento, con ese agua recorriendo las cubetas calcáreas, y que lo hace pues como un caso similar al de Croacia con los lagos escalonados. Además, dentro de ellos, dentro de este patrimonio natural, pues un patrimonio cultural ligado al agua. Molinos de agua, batanes, centrales eléctricas, el castillo de Rochafrida. Pues sin duda, un patrimonio cultural y natural muy interesante que recibe al año 500.000 de visitas, que no es poco, que pues bueno, pues que hace ver que en este 2020 pues hay que planificar la visita, hay que informarse sobre los espacios que se pueden visitar, hacer un uso responsable de ellos, pues bueno, combinando siempre pues la opción del baño y la opción de la visita cultural, que por la gran belleza paisajística y de naturaleza pues que nos ofrece este espacio en Castilla-La Mancha. Supongo que habrá que mencionar un poco la noticia de los últimos días, que, bueno, no sé si ayer o antes de ayer se han cerrado al baño algunas de las lagunas, aunque dicen que este fin de semana las van a volver a abrir, porque ya, bueno, se va a establecer cierto control con seguridad privada, o no recuerdo si la Guardia Civil también podría estar vigilando, porque se están produciendo pues aglomeraciones en las zonas de baño. Entonces es pues eso, ya que estamos en este momento tan especial, pues es importante también tener en cuenta eso. Si vas a una laguna a darte un baño y ves que hay mucha gente, pues vete a otra laguna, o si ves que hay mucha gente, pues directamente no te quedes ahí. Hay que ser responsables en este sentido. Exactamente. Además va ligado también pues a ese plan rector de uso y gestión de las lagunas que Ujú, lleva varios años intentando encauzarse, y que lleva un poco pues haya pandemia o no haya pandemia, por un poco por el control de las visitas a este espacio natural. Y como estás comentando, pues lógicamente responsabilidad siempre. Además, las lagunas nos ofrecen, además del baño, nos ofrecen una visita cultural. Por ejemplo, ujú, seguro que si vas al castillo de Rochafrida, que tiene una subida entre vegetación, seguro que va poquita gente. Entonces, pues ujú. bueno, pues es una alternativa al baño que puede hacer que puedas visitar este espacio, y que, bueno, que a lo mejor incluso cuando vuelvas a la vuelta te puedes dar un baño cuando las lagunas estén menos ocupadas. Ujú. Muy bien, pues, por ejemplo, José, ¿qué harías tú para refrescarte? A ver, para refrescarme, una de las opciones es bañarse, precisamente en las lagunas, que ahora La no ducha de podemos. casa también. Una ducha de casa, algo así fresquito. Puedes ir a una cueva, coger agua de un botijo, algo más o menos similar. Pero bueno, aquí, en este caso, ya no solamente en cuanto al tema que ha sacado David, que la verdad es que es muy interesante y es una zona, vamos a decir, exótica en La Mancha, que es la laguna de Ruidera. También hay bastantes pueblos cercanos a sierras dentro de nuestra comunidad que la verdad es que destacan ya por la belleza. En algunas ocasiones vamos a decir que un poco ignorados, ¿no? O sea, quizá por el tamaño del pueblo y demás, pero de gran belleza. Y una zona dentro de los Campos de Montiel sería la de Torrenueva y Castellar de Santiago, empezando por Torrenueva, con unos 3.000 habitantes, una población que dentro de lo que es ese término entra dentro de la etapa inicial en la que la Reconquista llegó allí a través de la Orden de Santiago, fundada en el siglo XII la Orden de Santiago, y a través de su Carta Puebla en el siglo XV, pues ya se constituyó como una población concreta, con su término municipal y con su propia, vamos a decir, demarcación. Entonces, dentro de lo que es esa zona muy pegada a Sierra Morena, que ya digo que es de gran belleza, nos encontramos en que en el propio pueblo, en la propia población, tenemos la iglesia parroquia de Santiago el Mayor, por ejemplo, que es una obra de mampostería, ¿vale? Con sillares en las esquinas para reforzar la construcción. Hablamos del siglo XVI, entre 1525 y 1535. Es, digamos, la obra monumental de la población más destacada. Es de estilo plateresco, ¿vale? Isabelino renacentista, dentro de la conjunción de ambos estilos. Y por otro lado también, dentro de las costumbres que tenemos aquí en España y sobre todo en estas poblaciones, destaca el santuario de Nuestra Señora de la Cabeza, que es la patrona de la población, siempre en una zona concreta del término,
Hay que cruzar, que es una cosa muy curiosa, también en este caso, el río Jabalón, entre la población y el santuario se encuentra el río Jabalón y hay que cruzarlo para llegar ahí. El santuario es muy bonito, de hecho tiene unos patios exteriores en los que hay algunas palmeras, adentro un poco de la zona, y el contraste que hace ya cerca de lo que es Sierra Morena es bastante considerable. Bueno, también destacar, aunque luego hablemos también en Castilla de Santiago, que nos encontramos en los campos de Montiel, hay buenos vinos, aquí la directora del podcast no lo puede decir, y nos encontramos en la denominación de origen Valdepeñas, que también nos podemos refrescar, lógicamente con moderación, advertimos, y de esa forma, pues oye, pues podemos pasar un buen día y un buen rato. Son pueblos tranquilos, ahora con la situación que tenemos son zonas familiares en las que hay algunas casas rurales que se pueden lógicamente las personas hospedar y podemos de esa manera disfrutar de un paisaje que nos da mucha tranquilidad, mucha paz, una temperatura más fresca que en la zona, digamos, de la meseta, en nuestro caso, de lo que viene a ser la Mancha Profunda, como conocemos nosotros comúnmente. Y ya luego, para aquellos amantes que les gusta hacer algún tipo de ruta por allí, por ejemplo, usar la bicicleta o bien ya sea hacer algo de senderismo, pues hay alguna serie de rutas. Estamos hablando ya de que es la zona fronteriza con la provincia de Jaén y de esa forma, pues oye, podemos llegar a meternos en la provincia de Jaén, ir a la Cimbarra, que también es una zona bastante destacable, con su cascada de agua. Y ya digo que en torno a 30-40 kilómetros de ruta pueden salir. Entonces, o bien cogemos bicicleta o bien partimos la ruta para un par de días andando y de esa forma también podemos visitar algunos pueblos de alrededor, como Almuradiel. Y ya digo que es zona de montaña, zona muy destinada también a la caza, muy bella y con una temperatura bastante más refrescante, que es a lo que vamos. Muy bien. Una ruta de bici con la bici entre olivos, eso tiene buena pinta. Ya está estupendamente. Pues, yo creo que ya acaba José. Miguel, es tu turno. Hola a todos, hola a todo el orbe, en especial a los boronderos que nos siguen en este magnífico podcast. Y pues pensando en algo evocador, algo refrescante y de gran significación para mi persona, pues vengo a traer a colación el nacimiento del río Villanueva, en Villanueva de la Fuente, en los límites orientales de la provincia de Ciudad Real, con Albacete, más al sur de las lagunas de Ruidera que ha mencionado David. El río Villanueva, por siempre te da unos pequeños datos, es afluente del Guadalmena, que a su vez vierte las aguas en el Guadalimar, que es afluente del Guadalquivir. Por tanto, ya es una particularidad dentro de la provincia el pertenecer a una confederación hidrográfica distinta a la del Guadiana. Y he pensado en este paraje que se encuentra a los pies de Villanueva de la Fuente, a los pies de Ventesa Oretana, por tanto es una zona de alto valor arqueológico que encontramos repartidos varios yacimientos. Incluso el propio Estrabón, este autor clásico, señaló que el río Betis, que como dominaban los romanos al Guadalquivir, se encontraba a los pies de Ventesa Oretana. Pero es que nos encontramos ante una zona en la cual podemos apreciar cómo surge el agua, cómo va naciendo ese río Villanueva, cómo emerge desde las profundidades de la propia tierra ese agua fresca. Y además estamos ante un entorno arbolado, en el cual bueno, pues existen una gran cantidad de árboles, desde olmos, sauces, álamos, en el cual incluso pues, encontramos unas zonas, áreas ajardinadas, con mesas, con sillas, con lo cual pues invita en estos días y todo en estas noches, pues a sentarte, a disfrutarte de la buena compañía, con moderación en estos tiempos, de los buenos caldos, como ha dicho José Manuel, incluso de una buena comida. También encontramos una réplica de la Virgen de los Desamparados, que es la patrona de Villanueva de la Fuente, incluso una zona donde las gentes de Villanueva de la Fuente pues lavaban, una zona de lavandería donde lavaban en el propio cauce del río Villanueva. Además, es el inicio de lo que se denominan las huertas de Villanueva, un ámbito donde se encuentran bueno, pues, un gran número de plantaciones, sobre todo pimientos, tomates, que bueno, pues, muy actualmente siguen en explotación. Y sobre todo, bueno, pues ese sentido de frescor, de zona verde, zona con árboles, incluso zona natural, combinada con patrimonio cultural, como he dicho,
puesto que encontramos varios sitios arqueológicos que han sido excavados en los últimos años. Pues yo personalmente estoy descubriendo este lugar, no lo conocía Villanueva de la Fuente, pero no conocía la existencia de este río ni sus peculiaridades. Uh-huh. Muy Yo, aconsejable, están prácticamente en el propio casco urbano. David yo quería decir algo, tampoco, o creo. sea que Miguel, que me anoto también la visita porque Miguel nos ha descubierto ahora mismo un sitio interesante y Además tiene desconocido. horas de restauración, en la cual te puedes sentar y tomar una cerveza también, incluso, bueno, pues en el propio ámbito y estar también, bueno, también fresquito. Incluso Es hay cerca importante. molinos, aunque muy degradados, también por si queréis conocer, siempre es muy interesante el patrimonio de los molinos en la provincia. Tiene algunos molinos también hidráulicos, aunque es verdad que en un estado, bueno, pues bastante deteriorado. Pues yo me voy a ir a un lugar cercano a Villanueva de la Fuente, pero un poquito más hacia el este y en la provincia de Albacete. Yo me voy en concreto a Riópar, a la zona de la Sierra de Alcaraz. Mi propuesta es una ruta pues, que podría ser de un día o de varios días, ya que en esa zona pues, también hay gran diversidad de alojamientos. Me voy a centrar en el municipio de Riópar, aunque empezaría en Riópar mi ruta y seguiría por Aína, por Molinicos, por Letur, por Alcaraz, pero bueno, voy a hablar en concreto de Riópar. Riópar es un municipio que se fundó en el siglo XVIII debido a la existencia de unas minas de zinc, de cobre, de latón, y allí se establecieron las reales fábricas de bronce. Pero Riópar ya existía en época medieval. De hecho, hay otro pueblo que se llama Riópar Viejo, que está a unos 3 kilómetros, y no vive prácticamente nadie, allí hay casas rurales y encontramos pues un castillo de la época árabe y una iglesia que está en un bastante buen estado de conservación. Pues la primera parada la haríamos en el pueblo de Riópar, visitando las reales fábricas, que bueno, a día de hoy he estado investigando y no tengo muy claro si está abierto o no, porque en la web no he encontrado nada. Yo llamaría antes de ir para ver si se puede visitar, para ver si está abierta y para ver un poco las condiciones. No lo tengo claro. Pero bueno, ya que estamos en Riópar, vamos a hablar de su parque natural, que es a lo que vamos a refrescarnos y a meternos un poco de lleno en la naturaleza. El parque natural situado en Riópar se llama el Parque Natural, valga la redundancia, de nuevo, de los Calares de Río Mundo y La Sima. Es uno de los parques naturales más singulares de la provincia de Albacete, yo diría de la región de Castilla-La Mancha, por el sistema geológico. Antes David ha mencionado el sistema kárstico, pues el sistema de esta zona es también un sistema kárstico, que quiere decir que las rocas de esta zona están compuestas por minerales solubles en agua, como la caliza, la dolomía y el yeso. Es también el segundo lugar de España, que es algo curioso, con mayor densidad de las llamadas dolinas, que es una palabra de origen esloveno que significa valle o depresión. Es un tipo de relieve característico de estos relieves kársticos. Y bueno, dentro de los parajes que se pueden recorrer en diversas rutas de senderismo, más complicadas, más complejas o más sencillas, existe un paraje que es la Cueva de los Chorros y el nacimiento de Río Mundo. La cueva en sí tiene 32 kilómetros conocidos y tiene una cascada de 300 metros de altura. El acceso a este paraje está controlado y por lo que he leído en la web de riopar.com se puede visitar ahora en primavera y en verano a diario. En invierno creo que solo abren los fines de semana y para acceder con el coche hasta allí hay que pagar unos 4 euros y algo, y lo que sí que recomiendan ahora en este momento es que la gente pague con tarjeta. Como curiosidad, aquí se da el fenómeno llamado del reventón, que no sé si le habéis oído hablar, seguramente sí, seguramente que conozcáis sobre este fenómeno, y tiene que ver con un fenómeno que se produce cuando ha llovido mucho. Ha llovido mucho en primavera o en invierno, es una sobrecarga de agua que sale de la cueva.
pues si normalmente el caudal medio es de unos 50 litros por segundo, cuando se produce el reventón se multiplica por 1000. Imaginaos el chorro de agua que cae en muy poco tiempo. Se ha llegado a registrar hasta 86.000 litros por segundo, que es una barbaridad. Y se pueden producir varios reventones al año. Hay años pues, de más sequía que no se produce ningún reventón o es muy poco significativo, y hay años de muchas lluvias que se producen varios. Y bueno, pues como he dicho, pues es un lugar muy amplio. La verdad es que si empiezas en Riópar y sigues por los pueblos, pues tienes 1000 sitios para recorrer. Y lo que recomiendo también es de camino hacia Aína, siguiendo todo el valle del río Mundo, en coche, obviamente, pues porque son carreteras con muchas curvas y bueno, quizás haya rutas de senderismo que sigan por el río, pero bueno, yo he ido en coche por aquella zona, pero el paisaje es maravilloso. La última vez que estuve por allí fue en otoño, y los colores dorados, los verdes que ya están transformándose, las hojas caídas, ese valle que va desde Riópar hasta Aína es maravilloso. Entonces, ahora en verano no vas a encontrar estos colores, pero es un sitio que es muy chulo. Y bueno, no sé si conocéis esta zona, no sé si queréis comentar algo sobre Riópar. Está Una zona genial, muy Silvia. bonita. Yo me acuerdo, estuve en pleno invierno y la verdad es que incluso las imágenes en la memoria me traen cierto fresco, que la verdad es que sí pude disfrutar del reventón y bueno, y la verdad es que es un paisaje, pues bueno, yo lo visité digamos, sería invierno, febrero, si mal no recuerdo, y bueno, pues impresionante, sobre todo por la cantidad de agua, como has comentado. Y es fresquito. Yo estuve hace muchos años en el campamento de Riópar, estuve en un proyecto de voluntariado y nos quedábamos a dormir en el campamento. De día nos bañábamos en la piscina y de noche yo dormía con forro polar dentro de la cabaña, dentro del saco de dormir. O sea, imaginaos el frío que hacía en pleno agosto por la noche. O sea que se está bien por las noches, vaya. Eso es fresco, Cre- tío. Creo, Silvia, que lo firmábamos eso ahora Sí, mismo aquí seguro. en los pueblos de La Mancha. Sí. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente propuesta. Pues consiste en una ruta por varios municipios y bueno, vamos a contar por qué consideramos que esta ruta pues, es especial o que tiene algo de particular. Pues, por ejemplo, José. Bueno, a ver, retomando un poco lo que ya adelantaba en la anterior pregunta que hemos dado a luz, hablamos también de la zona, como decía, de Torrenueva, de Castellar de Santiago, y a través de ahí se puede salir desde Castellar de Santiago y empezar una ruta en bicicleta que pase por la zona de Almuradiel, zona de Sierra Morena, y llegar hasta la zona de la Cimbarra, que ya estamos en la provincia de Jaén. Hay una Ujú. cascada natural, la verdad es que es una zona en la que se abre la sierra, hay al fin y al cabo una ruptura de la capa freática y automáticamente nos encontramos ahí también en una zona muy profunda dentro de la sierra en la que emana el agua de una forma bastante sorprendente, por lo menos a ojos míos, que soy curioso visitante y apreciarlo, la verdad es que es una maravilla. Bien en bicicleta, bien haciendo senderismo, que la verdad es que hay bastante gente que lo hace. Hay una zona de merendero por ahí, en torno, como decía, unos 40 kilómetros, 50, siempre y cuando no te pierdas, si no pueden ser más. Es importante. Y luego también a ojos de otra zona, ya muy al norte de nuestra comunidad autónoma, nos vamos a la zona de Sigüenza, ¿vale? En la que allí, aparte de la ciudad que es, una ciudad antiquísima, de época, vamos a decir, celtíbera, incluso tiene orígenes de época celtíbera en sí, la ciudad. De hecho, llegó a tener la denominación de Segontia, que era como la ciudad de la Victoria, si no me equivoco, que me corrija Miguel, y era la forma en la que, por así decirlo, denominaban los romanos una ciudad victoriosa, era un poco la traducción. Entonces, de ahí ese nombre tan fuerte ya nos denota un poco la importancia estratégica que tenía esa ciudad, ¿vale? Entonces nos encontramos allí con edificios muy destacados para la población que tiene, hablamos de su propia catedral, de gran entereza, hablamos también de un castillo en perfectas condiciones de conservación, en el que también se puede hacer una ruta de senderismo de en torno a unos 8 kilómetros para poder visitarlo. Tiene un bar estupendo dentro que también se puede visitar, ya no sé si lo tendrán abierto ahora, pero la verdad es que está muy bien para completar la ruta, un poco de desasosiego, después de subir la montañita, que no está mal, tiene bastantes calles, porque ya estamos hablando de la zona
de sierra que encauza con el sistema ibérico y el sistema central. De ahí también el relieve que nos encontramos en la población y luego la belleza del paisaje, pues a efectos de hacer cualquier tipo de ruta por allí. Entonces, zonas, por ejemplo, entre poblaciones que podemos encontrarnos por allí para hacer ruta, tenemos, como decía, la zona del Castillo en primer lugar, que es algo muy sencillito, unos 8 kilómetros, que es la senda de los Pinares de Sigüenza, ¿vale? Luego también tenemos la zona del nacimiento del río Henares, que son en torno a unos 17 kilómetros. Y luego ya algo más indicado para la bicicleta, porque ya digamos para senderismo serían más días, aunque también se puede hacer. Tenemos Sigüenza, Medinaceli, que es una ruta circular, y luego otra vez vuelta a Sigüenza, hablamos de en torno a 70 kilómetros. Ya luego nos encontramos con otra ruta también muy destacada, que es Sigüenza, Barranco de la Hoz, Barranco del Río, y luego otra vez vuelta a Sigüenza. O sea, nos encontramos por esas zonas. Es una ruta, esta última, que sí la hice, más destinada a ver lo que son los afloramientos fluviales de allí, zona de ríos, de paisaje más fluvial, y tiene en torno a 60 kilómetros. Las dos rutas son más o menos proporcionadas. La primera, Sigüenza, Medinaceli y Sigüenza, 65 kilómetros, y esta última hablamos de unos 60. O sea que tampoco son rutas que requieran un esfuerzo físico muy grande. Sí es cierto que ya hay un nivel de dificultad algo mayor porque ya empieza a haber un relieve montañoso, pero cualquier persona que tenga la curiosidad, que quiera disfrutar del paisaje, realmente también de una muy buena gastronomía. Ya empezamos con la conjunción en la zona de la Comunidad de Aragón y esa confluencia, como decimos, con los sistemas. También estamos ya, al fin y al cabo, en Guadalajara, no relativamente cerca, aunque está muy al norte la población de Madrid, y se nota un poco esa confluencia, ya ese cambio de parecer, ese cambio de paisaje. Es muy recomendable, desde luego. Y también refrescante porque hablamos de sierra. Sí, sí. Pero son rutas de nivel, ¿eh? Yo creo que 65 kilómetros Hombre, a ver, si vas en para bicicleta, valientes. eh, más o menos valiente, vamos a dejarlo ahí, pero sí, hombre, hay que... Yo creo que simplemente por apreciar el paisaje, ya es algo personal, merece la pena, sinceramente, hacerlo, sinceramente. Yo conozco Sigüenza en sí, conozco los pueblos de la Sierra Norte y Sigüenza a mí me sorprendió muchísimo, porque es un pueblo que cada rincón, cada esquina no sé, el pueblo en sí, la catedral, pero el pueblo en sí, las calles con cuestas, las calles empedradas, la gastronomía, las tiendas, no sé, me pareció un pueblo bastante especial. Estupendo, ¿no? La verdad es que es exactamente eso. Tienes una zona dentro de la comunidad autónoma que te ofrece un contraste tremendo. Hablamos de Ujú, una población histórica. mm, Lógicamente se presta mucho, como bien has comentado, a hacer una visita patrimonial, o sea, dentro de todo lo que es el patrimonio y la historia que tiene la ciudad. Y a la vez ya nos encontramos con una sierra. Tenemos un paisaje bastante destacado ya y permite, lógicamente, hacer ese tipo de rutas y senderismo, lo que en estas circunstancias actuales nos daría, digamos, la suficiente desconexión y tener los medios de seguridad y de distanciamiento para poder disfrutar con garantía. O sea que ahora mismo, tanto ahora como en cualquier otro momento, se disfruta muchísimo, aunque ya digo que incluso en invierno también, que no lo he recalcado antes, ujú. la temperatura es muchísimo más fresca. O sea que por Sí. la zona, digamos, de La Mancha o ya más pegada a Sierra Morena es más fresca. Pero desde luego que, como decías, merece muchísimo la pena simplemente por el entorno y por la historia que tiene la ciudad. Muy bien, pues Miguel, ¿qué nos cuentas? Pues tomando como referencia a Villanueva de la Fuente, conociendo su entorno, muy recomendable el santuario de la Virgen de los Amparados, en el entorno de los Calares, además con unas pinturas murales muy características, el castillo de los baños del Santo Cristo. Y siguiendo, partiendo de Villanueva Fuente, podemos un lado enlazar con la ruta que has comentado antes, Silvia, muy interesante, a través de Alcaraz, que lo has Ujú, mencionado. Alcaraz vale per se, sí. conjunto histórico excepcional, la plaza renacentista es impresionante, la iglesia de la Santísima Trinidad, la Ujú, Torre del Tardón, el ayuntamiento, las lonjas, bueno, los inmuebles que nos encontramos por Alcaraz. Podemos subir a conocer también el castillo, incluso pasar al cementerio, porque tiene una referencia histórica singular, como es la tumba del Pernales y el Niño del Aral, los dos últimos bandoleros, el famoso romance, y son un gran número de visitantes los que acuden, incluso centros educativos, los que acuden
a ese punto. Entonces, bueno, para enlazar con la ruta que has comentado antes, por establecer también un nexo común entre los sitios que estamos hablando, está bien. Pero también podemos hacer Villanueva hacia Ciudad Real, hacia el oeste, hacia el poniente. Y bueno, como no, pues conocer, por ejemplo, un lado Montiel y el castillo de Montiel, sin duda alguna, pues una investigación puntera, no solo a nivel regional, sino prácticamente nacional, que bueno, pues dirigen mis amigos David Gallego y Jesús Moreno. También cuenta con la participación de un chico de Daimiel, como es Jaime García Carpintero, y que además está, bueno, pues permitiendo encontrar unos hallazgos sorprendentes y de primer nivel para entender la historia, bueno, pues no solo de la comarca, sino prácticamente de España. Y como no, bueno, pues acercarnos a Infantes, también otro conjunto histórico urbanístico extraordinario, la plaza, que decir, la plaza del Ayuntamiento, de la iglesia de San Andrés, bueno, pues de la Lóndiga, y bueno, pues cómo no, podemos acercarnos también hacia el santuario de la Virgen de la Antigua, la patrona de Infantes, también muy característico de los santuarios manchegos, donde podemos ver también esa arquitectura tradicional en todos estos pueblos. Y bueno, me he saltado Fuenllana, que también está muy cerquita de Villanueva Fuente, donde es oriundo San Tomás de Villanueva, uno de los referentes doctrinales de la Iglesia Católica, y además, bueno, se ha tenido una intervención hace poco en el castillo y que ha permitido, bueno, pues habilitar una de las salas que forman parte del mismo. Por tanto, bueno, yo creo que Montiel en general, el campo de Montiel, como estamos hablando, pues tiene grandes puntos, grandes sitios desde el punto de vista artístico, patrimonial, y bueno, pues creo que estos pueblos en general resumen esa riqueza que atesoran estos lugares. No sé si queréis comentar algo, David o José. La verdad es que es una Es zona. impresionante. Bueno, José, di. A ver, lo único, nada, comentaba David que era una zona, y es una zona, desde luego, la zona de los Campos de Montiel, que, como comentaba David, perdón, Miguel, aparte de la cantidad de historia que tiene, al fin y al cabo ese pozo cultural que denota sobre ello, y lógicamente, como decía un poco al principio, también que hemos recalcado hoy en día, esa importancia de la denominación de origen de Valdepeñas en cuanto a los vinos, y ya muy cerquita de la zona de Andalucía, también se nota un poco, ya conforme te vas acercando a la sierra, esa confluencia entre las dos, vamos a decir, culturas, en definitiva, esas dos formas de encauzar un poco la vida, que la verdad es que para mí, a nivel personal, me encanta. O sea, es una zona muy bonita, como podéis haber comprobado por las rutas de senderismo y de bicicleta, me gusta mucho disfrutar del paisaje y es de las que más alabo, por así decirlo, de la zona más cercana de La Mancha. Ujú. No, yo quería destacar únicamente el trabajazo que están haciendo pues, los compañeros que ha citado Miguel en el Castillo de la Estrella, que bueno, también tuve la oportunidad de visitar el año pasado. La verdad es que es magnífico, es muy recomendable pues, el empeño que están poniendo en otro ejemplo no parecido, porque bueno, pues cuentan con bastante más apoyo que en el caso de nuestra asociación, y están haciendo un trabajo de todo un pueblo volcado por recuperar su castillo. Y bueno, pues es muy interesante pues las jornadas que hacen medievales y totalmente Ujú. recomendable Desde luego. la visita y la implicación. Pues Yo, en mi caso, si sí, quieres, sí, enlazamos ya, Silvia. sí, claro, sí. Yo del antiguo y conocido campo de Montiel os traigo aquí a La Mancha. No me voy a mover mucho, sobre todo por hacer patria chica, porque muchas veces cuando estamos en el pueblo, en nuestro pueblo, como por ejemplo es Daimiel, pues en mi caso, no conocemos los pueblos de alrededor o incluso, pues bueno, pues también sirva el recorrido que voy a hacer pues para la gente de fuera que nos escucha, que sepa un poco el ámbito geográfico en el que se mueve nuestra asociación y que, bueno, pues que es muy recomendable también su visita, como son estos grandes pueblos manchegos, como pueden ser Daimiel, Manzanares, Almagro, Valdepeñas, pueblos
con gran población, distantes entre sí, muy distantes entre sí, que en su recorrido en coche, pues si nos atrevemos en bici, durante estos meses podemos ver la crudeza del verano en sus colores, que no deja de ser un espacio duro, pero que entraña gran belleza, que han sabido reflejar pues, muchos artistas a lo largo de la historia. El propio Quijote, el propio Miguel de Cervantes centra el Quijote en un verano bastante duro, y bueno, pues en estos pueblos que además pues, nos ofrecen una oferta cultural y turística que empieza a reactivarse durante estos meses, y bueno, pues son pueblos grandes que nos ofrecen, pues, por ejemplo, como el caso de Almagro, que nos ofrece el Festival Internacional de Teatro Clásico, que este año en su versión gourmet, con menos obras, algunas online, con un control de aforo, pues que ha sido una visita recomendable, que ha tenido ese éxito moderado que está teniendo este 2020 todas las cosas, y que bueno, que es muy recomendable tanto la visita al Corral de Comedias, al Museo Nacional de Teatro, al museo etnográfico que tiene, y sobre todo pues pasear y buscar la sombra por sus calles encaladas y su magnífica plaza. Desde ahí nos podemos ir a Manzanares para seguir visitando museos, buscando el aire acondicionado, con el Museo del Queso, el Museo de Manuel Piña. Manuel Piña, que es un diseñador, que es una de las figuras más relevantes de la moda española desde finales de los años 70 hasta principios de los 90. Podemos visitar el Molino Grande, recientemente restaurado, sobre el Rey de Azuer, ejemplo de la arquitectura popular. Dentro, se me ha olvidado comentar, dentro de ese Museo del Queso podemos visitar el Museo del Torero y hombre polifacético, que fue presidente del Betis, actor, jugador de polo, escritor y amigo de los miembros de la generación del 27, como es el torero Ignacio Sánchez Mejía, que fue corneado y falleció en la Plaza de Toros de Manzanares, y del que Lorca compuso en su memoria Llanto por Ignacio Sánchez Mejía. Es una visita muy recomendable a estos museos que ofrece Manzanares, tanto el paseo por el pueblo, el paseo correspondiente por su patrimonio, su castillo, donde te puedes sentar a comer, o su parque del polígono de gran extensión, y es un parque bastante interesante. Después nos podemos venir para Daimiel para disfrutar del Museo Comarcal, que desde hace unos días ya se ha vuelto a poner en marcha. La obra de Miguel Fisac, igualmente, a recorrer el pueblo. Para la Motilla de la Suerte tendremos que esperar hasta septiembre. Ese yacimiento de la edad del bronce, que seguramente en la última pregunta salga. Y bueno, pues en Daimiel, sobre todo, centrarnos a disfrutar del patrimonio natural, como nuestro gran parque nacional que tenemos, de las tablas de Daimiel, pero sobre todo pues un recurso muy cercano que tenemos, más cercano que el parque, que es la laguna de Navaseca, en la que recomiendo pues que el visitante se acerque al atardecer. Y en el atardecer podemos aprovechar esas bicis y podemos recorrer un poco esa mancha menos dura y recorrer esos atardeceres veraniegos que en esta llanura pues en esta planicie tan grande, y podemos acabar nuestra ruta pues en la capital vinatera por excelencia, como es Valdepeñas. Es una pequeña gran ciudad, ¿no, Silvia? Sí. En la que podemos disfrutar de su museo al aire libre, con la gran cantidad de arte que podemos encontrar en sus calles, también sus museos, su yacimiento arqueológico del Cerro de las Cabezas, y sobre todo destacar su gran oferta enoturística, tanto por sus bodegas y el patrimonio relacionado con el vino. Sin duda, pueblos que tenemos muy cerca, que si somos de Daimiel seguro que no hemos ido a visitar profundamente Manzanares, si somos de Valdepeñas no hemos ido a ver Daimiel. Entonces, pues bueno, pues también para los que estamos aquí cerca, pues que nos apoyemos entre los pueblos que estamos cerquita, nos conozcamos, y el oyente que nos escuche desde más lejos, pues que sepa que por aquí también ofrecemos esta oferta turística, cultural y gastronómica. Muy bien, pues es mi turno. Yo voy a hablar pues, de una ruta que es un poco más desconocida, pero bueno, no es menos sorprendente. Mi recomendación es hacer una ruta o visitar algunos de los poblados de colonización situados en la zona de Ciudad Real. Quizá
os suene a vosotros o a la gente le suene más Llanos del Caudillo, que está situado entre Manzanares y Villeta de San Juan, Consolación, anteriormente conocido como Villanueva de Franco, pero en los que yo me voy a centrar un poquito más son los que están situados en el entorno de Viso del Marqués, más o menos entre Calzada de Calatrava, Viso del Marqués, Santa Cruz de Mudela, por la zona sur de, de Ciudad Real. De hecho, los tres pueblos de los que voy a hablar, Villalba de Calatrava, voy a hablar mucho más extensamente, Bazán y Umbría de Fresnedas, son pedanías de Viso del Marqués. Estos pueblos nos van a dar a entender los aspectos económicos, políticos, sociales, culturales, paisajísticos de la época de posguerra en las zonas rurales. Digo de esta época porque fue cuando se crearon. Hay que entender qué es un poblado de colonización. Pues son unos pueblos de nueva creación durante más o menos los años 50 a los años 60, que se construían en las zonas rurales de todo el país, y allí se reubicaban a los colonos, que era como se llamaban a los habitantes de estas zonas, con el fin de reactivar el sector agrícola en la época pues eso, de los años 50-60. Estos pueblos suelen estar vinculados a recursos hídricos y son los más conocidos y los más numerosos en Las Vegas del Guadalquivir y del Guadiana. La idea era crear pueblos que fueran autosuficientes y que además siguieran un modelo urbano y arquitectónico que era bastante rígido, salvo contadas excepciones. Las viviendas se construyen siempre en torno a una plaza donde se situaba la iglesia y otras dependencias, pues que eran la oficina de correos, la enfermería, sala para reuniones o para catequesis, una cantina o un bar. Y generalmente su diseño corría a cargo de arquitectos provinciales o locales. Aunque algunos de los arquitectos más representativos de esta época, como José Luis Fernández del Amo, del que vamos a hablar, ahora del que voy a hablar, Alejandro de la Sota, José Antonio Corrales, son algunos de los autores de interesantes ejemplos de estos pueblos. Me voy a centrar, como ya he dicho antes, en el caso de Villalba de Calatrava, que es un pueblo bastante desconocido porque además el acceso es bastante complicado. Se accede por carreteras locales que son casi caminos asfaltados y es un poco complicado de llegar, pero bueno, al final gracias a Google Maps y a los móviles pues es fácil llegar, aunque recuerdo que cuando estuve allí la cobertura era regulera, pero bueno. Pues este pueblo en el año 2015, no sé si lo sabéis, fue nombrado Bien de Interés Cultural como conjunto histórico. La protección se da en todo el conjunto del pueblo. ¿Y por qué se denominó a este pueblo de colonización Vic? Pues porque es uno de los mejores ejemplos de arquitectura popular del siglo XX. Tiene una estructura urbana bastante curiosa, si podéis ir luego a Google Maps y echar un ojo. La estructura urbana se resuelve en forma de manzanas, en forma de hexágonos. Su trazado fue realizado por José Luis Fernández del Amo, del que ya he hablado antes, en el año 55. Y bueno, como la gran mayoría de estos pueblos, gira en torno a la plaza y a la iglesia. ¿Todas las casas son iguales o hay diferentes modelos de casas que son muy parecidos o son repetidos? Van siguiendo las mismas directrices. Además, los arquitectos de esta época, de la época de la colonización, se encargaban de diseñar hasta los pomos de las puertas y hasta los grifos. O sea, que el arquitecto hacía desde el diseño urbano hasta el diseño pues, del mobiliario y de los detalles. El arquitecto, José Luis Fernández del Amo, fue el primer director del Museo de Arte Contemporáneo, lo que actualmente conocemos como el Museo Reina Sofía de Madrid, con lo que atrajo a los mejores artistas de la época a participar en el proyecto de este pueblo y de otros de los pueblos que él hizo. En este caso destacamos la fachada de la iglesia, que está decorada con un mosaico de colores que la hizo el artista Manuel Hernández Mompó y el retablo realizado por el escultor Pablo Serrano. Por lo que tengo entendido, en este momento vive muy poca gente allí, pero el estado de conservación, yo cuando estuve hace unos años, la verdad es que era bastante bueno. Desconozco si hay casas rurales. Sé que, por ejemplo, en el pueblo de Bazán, que está muy cerca, sí que hay algunos alojamientos rurales, porque además estos pueblos están situados en unos valles
que bueno, yo cuando llegué allí y vi un poco el entorno, hice fotos, es como la típica pradera que te encontrabas antes en el ordenador de Windows, esa foto del fondo de pantalla, pues un poco, ese es el paisaje con las encinas de fondo, y la verdad es que como ruta paisajística por esta zona de la encomienda de Mudela, que es como le llaman, merece la pena. Pero si además te encuentras este patrimonio contemporáneo con tanto valor y que es muy desconocido, pues le aporta un toque extra. Y especialmente para la gente que tenga interés en conocer estos pueblos, están casi desiertos, no vive casi nadie, pero es muy curioso llegar a encontrarte toda esta estructura urbana. Y ya como nota curiosa, las iglesias generalmente, bueno, si conocéis la de Consolación, que está al pie de la autovía, que ya tiene un estilo un poco más clásico, con esas torres herrerianas, es una iglesia un poco más, pues eso, clásica y de la época de la posguerra. La iglesia que hizo José Luis Fernández del Amo no tiene nada que ver con esta iglesia, ni la decoración, ni los retablos. De hecho, parte del retablo está desaparecido, y de otros pueblos de colonización que también seguían un poco digamos, esta forma moderna de ver la iglesia. La gente que estaba un poco más siguiendo la rigidez de la iglesia en cuanto a estética, veían una iglesia un poco más moderna y decían que no, que aquello no podía ser una iglesia, aunque realmente cuando conoces el espacio, cuando entras dentro y ves un poco lo que te hace sentir este tipo de arquitectura religiosa, es bastante interesante porque te transmite cosas, te transporta a un mundo místico. Esta, por ejemplo, de Villalba de Calatrava, el acceso es como un pequeño pórtico chiquitito que es muy bajo, tienes que agachar un poco la cabeza, y eso hace que te reclines y que al entrar en la iglesia pues puedas observar todo el espacio, pues alto de la única nave que tiene. Pero bueno, te está haciendo como un recorrido que te está haciendo sentir cosas, y esto tiene que ver un poco con la concepción de arquitectura religiosa del siglo XX. Y bueno, ya no me enrollo más, no sé si conocíais estos pueblos. Es un poco, Silvia, ¿no? Digamos, el dilema también que se le planteaba pues, a Miguel Fisán, ¿no? Con sus iglesias Claro, en sí, esta sí. época de los años 50, 60, en la que es todo un reto para un arquitecto que le planteen de la nada, tienes que hacer un pueblo con todos los suministros, con toda la ubicación exacta, donde tienes que ubicar lo que haya tierra de cultivo, que haya recursos hídricos, que tengas que diseñar hasta el pomo de la puerta, o sea, que tengas que diseñar la iglesia, la escuela y todo bajo tu criterio. Entonces tienes hasta un estilo más orgánico, como es Villalba, hasta un estilo neoherreriano, Sí, como sí. es el caso de Consolación. Y bueno, pues vamos, hay muchos estudios, hay tesis sobre ello, y la verdad es que sobre todo es casi un turismo para arquitectos, ¿no? Sí, un poco sí. Es un poco, si no te interesa la arquitectura y el urbanismo, pues hombre, no vas a disfrutar tanto como disfruto yo quizás, pero bueno, merece la pena hacer un recorrido por estas praderas, por estos paisajes. La zona de Umbría de Fresnedas, este es el único pueblo que no conozco, porque no conseguí encontrar la carretera, porque debe ser un camino asfaltado. Es mucho más pequeño que Villalba y que Bazán. Está a los pies del embalse de Fresnedas, con lo cual pues hablamos de bueno, ya podéis ver lo que hablamos antes, los recursos hídricos para poder llevar a unos colonos que pudieran realizar sus labores, y con recursos suficientes para poder prosperar. Desde luego que al fin y al cabo tiene una gran importancia. Es un poco, como comentabas al principio, son pueblos de colonización después de la guerra civil, y al fin y al cabo pues esa relevancia también se denota no solamente, como bien decís, vosotros que apreciáis también de una forma más directa por profesión la arquitectura, sino ya simplemente también un poco la historia y la zona en la que te mueves, que también tiene su importancia. O sea, al fin y al cabo es una ruta que puede darte un conocimiento sobre ese concreto momento histórico, y Ujú. aparte de la realidad de hoy día de esas poblaciones, en definitiva. O sea, que también es muy, bajo mi punto de vista, también muy curioso y bastante interesante, la verdad, Silvia. O sea que Sí. gracias por traerlo a colación, que es Yo bastante, creo, bastante a destacar. José Manuel, lo que dices de la actualidad, ¿no? De cómo han ido evolucionando esos pueblos hasta la actualidad, en los que el encalado que plantean los arquitectos o los elementos
con mucha sensibilidad que plantean los arquitectos en casas muy sencillas. A lo largo de las últimas décadas, pues los colonos en ese progreso que han tenido en su economía, pues en cierto modo también pues, se han cargado parte de ese patrimonio que quería plasmar el arquitecto, considerando que pues, a lo mejor esos elementos eran pobres, simples, y bueno, pues también es interesante, vamos, es una especie, es la evolución de un pueblo que es uniforme y que al fin y al cabo, pues, de hecho, por eso se protege Villalba, ¿no? Pues para proteger un poco de esos elementos característicos que el arquitecto quiso impregnar en el urbanismo y en cada una de las casas. Pero no dejamos de estar en poblaciones con cierta evolución en su economía, en su forma de pensar, y bueno, pues plantea ahí otro debate, ¿no? Entre cómo deben de evolucionar esos conjuntos. Sí, a ver, Efectivamente. la evolución de estos pueblos al final, por desgracia, la gran mayoría, pues al final están relegados a ser pedanías de otros pueblos más grandes, aunque, por ejemplo, Llanos del Caudillo sí que es un pueblo con su ayuntamiento. Consolación no, es una pedanía de Valdepeñas, pero los otros pueblos sí que son pedanías que no tienen su ayuntamiento, no tienen su gobierno, y bueno, pues son al final casas un poco que están allí de heredadas y que están cerradas, aunque también tengo entendido que en Villalba hay algún artista, porque es un lugar que la verdad es que yo si fuera pintora o fuera artista, en el que estaría estupenda, crearía un montón y pintaría y estaría súper inspirada. Lo malo que está un poco pues alejado de la civilización, por decirlo de alguna forma. Yo recuerdo que cuando fui no había cobertura o había muy mala cobertura, entonces entiendo que esa cosa estará mejorada, espero. Nada, desde estos micrófonos llamamos un poco a la repoblación de la España vacía Bueno, y de la España rural. voy a hacer otro llamamiento porque he estado buscando fotos en la web de Turismo de Castilla-La Mancha para cuando subamos este vídeo a YouTube tengamos pues una idea de lo que vamos contando, pues tengamos alguna referencia. Y Villalba de Calatrava no aparece ni de lejos en la web de Turismo de Castilla-La Mancha, a pesar de ser bien intercultural, que obviamente bien intercultural no tiene por qué ir de la mano, aunque debería, de un bien apreciado por el turista. Debería ir de la mano, Exacto. pero no existe Villalba de Calatrava ni los pueblos de colonización. Llanos del Caudillo es probable que sí, me quiere sonar que lo he encontrado, pero Villalba de Calatrava, que es big, no es algo que se oferte y que atraiga a gente, aunque sea para dar una vuelta por allí, entender o ver el paisaje, no entender el pueblo. La iglesia es una maravilla. Simplemente por la iglesia merece la pena por ver el mosaico y por ver esa estructura tan diferente de lo que estamos acostumbrados. Entonces, bueno, hago otro llamamiento a que, bueno, que se estudie un poco esto y que si me está escuchando las personas encargadas de esta cuestión, pues que lo estudien y que lo incorporen. Estupendo, Silvia. ¿Vale? Magnífico. Pues la última propuesta consiste en hablar de un monumento, un lugar, un paraje que consideremos que sea imprescindible de visitar en nuestro entorno más cercano. Entonces, pues, Miguel, comienzas. Indudablemente tenía que hacer referencia a la magnífica yacimiento por excelencia de Daimiel, que es la Motilla del Azuer. Un hito en la arqueología castellano-manchega, un lugar especial, emblemático, que bueno, pues permite disfrutar y conocer parte del legado patrimonial y de la prehistoria a nivel peninsular. ¿Qué decir de la Motilla? Bueno, pues indudablemente que es un enclave fortificado con una serie de murallas concéntricas en torno a una torre central, donde permitió controlar recursos esenciales para las gentes que habitaban ese territorio durante la Edad del Bronce, pues para almacenar grano, el estabulamiento del ganado, productos artesanales, pero sobre todo ese bien tan preciado y que en estos días nos damos cuenta como es el agua a través del pozo, que sin duda alguna pues el punto icónico dentro de todo el conjunto. Es además, resulta el pozo más antiguo de la península ibérica, la estructura hidráulica de mayor antigüedad que permitía obtener agua del subsuelo y que sin duda alguna pues nos habla de la complejidad
y de las habilidades y destrezas que van a desarrollar estos habitantes de hace más de 4.000 años. Nos tenemos que retrotraer en torno al 2200 a.C. para tener el inicio de este poblamiento, puesto que hay extramuros, fuera de esa fortificación que forma el recinto de la Motilla, pues se encontraba el área del poblado, las casas, las viviendas, donde bueno, pues pasaban los días, sus jornadas cotidianas, quizás en días tan calurosos como hoy, estos pobladores de la Edad del Bronce. Creo que es un punto distinto dentro de toda la riqueza del patrimonio arqueológico de Castilla-La Mancha. La Motilla del Azuer, quizás por su singularidad y por su carácter distintivo, pues creo que debe ser un referente y un punto a conocer siempre dentro de Castilla-La Mancha. ¿Y quién mejor que tú para hablar de la Motilla del Azuer? Sí, hombre, Que, sí. Pues, yo bueno, estoy convencida de que es probable que seas, si no la persona que más sabe, de las que más saben y mejor conocen, obviamente desde dentro, la Motilla del Azuer. bueno, soy una persona que se dedica diariamente a la Motilla y eso hace Claro. que tenga un conocimiento bastante amplio. Creo que no existe un carnet de si se conoce más, mejor, pero igualmente sí que me enfrento de forma continua al yacimiento y eso permite, bueno, pues que no solo lo conozca, sino que lo difunda y siempre haga fuerza por... Bueno, chicos, ¿un comentario o pasamos a la siguiente opción? No, yo quería que nos comentase Miguel cuándo se tiene previsto poder visitarse de nuevo, que es Pues la de actualidad estos días en las noticias. las visitas se retoman, David, para el próximo 2 de septiembre. Es decir, apenas poco más de un mes estaremos volviendo a la rutina, adaptando un yacimiento que es complejo por los espacios laberínticos, por la estrechez de algunos ámbitos, por los recorridos que tiene, pues habilitando el nuevo marco normativo, la nueva realidad y bueno, pues evitando la agrupación, el agrupamiento excesivo, reduciendo el número de participantes por turno y evitando, bueno, pues, o minorizando cualquier riesgo que pueda existir ante la salud. Entonces, fecha clave, próximo 2 de septiembre, retomamos, esperemos que ya sea continuo las visitas a la Motilla del Azuer. Muy bien, pues David, ¿qué nos propones? Pues como impresionantes vistas, yo recomendaría el Sacro Convento de Calatrava la Nueva en Aldea del Rey, pero me quiero retrotraer un poquito más hacia atrás en el tiempo y vamos a visitar en Carrión de Calatrava el yacimiento de Calatrava la Vieja, que es una fortificación islámica. Por Calatrava pasaron hasta mediados del siglo XIII la ruta principal entre Córdoba y Toledo y los caminos de Mérida a Zaragoza, lo cual generó en torno a ella un intenso tráfico comercial y la convirtió en un punto clave del sistema defensivo de la meseta. Posteriormente, tomada por Alfonso VII, en 1147 se convirtió en la plaza cristiana más avanzada frente al Islam. Este crisol de culturas, que después de fracasar la encomienda que se otorga a los templarios, fue concedida a Sancho III, a la orden del Cister, lo que dio lugar al nacimiento de la primera orden militar, digamos, autóctona de la península ibérica, que adoptaría el nombre y que pues bien conocemos todos los pueblos que se llaman de Calatrava. Incluso, pues bueno, pues esa veleta que tenemos arriba en la venta de Boronde también tiene esa cruz militar de la orden militar. Perteneció al reino de Castilla hasta que los almohades la recuperaron para el Islam a raíz de su victoria en la batalla de Alarcos. Alfonso VIII la retomó definitivamente pocos días antes de la Nava de Tolosa. A partir de ahí, Calatrava inicia su decadencia. Lejos de la nueva frontera y situada en un lugar un poco malsano, ¿no?, por su situación al lado del río Guadiana, ya no era la sede adecuada para la orden, cuya cabeza se traslada al castillo que he citado antes, al castillo de Dueñas, refortificado al efecto y rebautizado como Calatrava la Nueva. Y bueno, pues un castillo situado abrazado por el Guadiana, con esos ingenios hidráulicos que permitían su defensa y además su abastecimiento de agua,
y que bueno, pues que al atardecer, ese atardecer como recorta la silueta, ese castillo en mitad de la llanura, en ese Guadiana misterioso que ya avanza hacia Ciudad Real y que pues bueno, pues nos recuerda quizá a ese castillo que a lo mejor en su mente buscaba a Don Quijote, esos castillos que buscaba Don Quijote, y que bueno, pues que buscando un castillo como el de Calatrava la Vieja se encontró con una venta. No deja de tener ese castillo en plena llanura, no deja de tener esa dualidad. Y bueno, pues en su página de Facebook están los horarios de visita que actualmente se puede visitar. Es una visita muy recomendable, cercana a la capital de Ciudad Real y bueno, pues que se puede complementar también con todos los pueblos de alrededor, con lo cual, pues bueno, pues es un enclave histórico que da sentido un poco a todo lo que es La Mancha, a la Orden de Calatrava y bastante interesante. Pues para mí un imprescindible y que desgraciadamente aún no he podido visitar son las minas de mercurio de Almadén. Almadén es un pueblo que está situado al suroeste de la provincia de Ciudad Real y que ya está limitando con las provincias de Badajoz y de Córdoba. Desde época romana, la vida de Almadén ha girado en torno a la mina y en el año 2012 fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, junto con las minas de Idria que están situadas en Eslovenia. La candidatura se presentó durante varias veces, individualmente, pero no conseguía los puntos suficientes para ser Patrimonio de la Humanidad, hasta que decidieron presentar conjuntamente Idria con Almadén y bueno, se presentó un proyecto que, aunque obviamente son dos países y dos sociedades muy diferentes, el entorno y el nivel socioeconómico tienen bastantes puntos en común por el tema de la industria minera. Entonces, bueno, yo quería destacar que es el único enclave Patrimonio de la Humanidad en nuestra provincia, en la provincia de Ciudad Real. Y bueno, la importancia de estas minas se debe a que han estado en activo más de 2000 años y curiosamente un tercio del mercurio que se ha usado por la humanidad se ha extraído de esta mina. Al ser prohibido el mercurio en el año 2011 por la Unión Europea por sus altos riesgos de envenenamiento, llevó al cierre de la mina y bueno, aún sigue existiendo bastante cantidad de cinabrio, que es un mineral de un color rojo vermellón intenso del que se extrae el mercurio. Aún queda bastante cantidad de este mineral. En este momento es posible visitar la mina y un centro de visitantes donde nos explican los procesos de la técnica de esta industria. Según la web del Parque Minero de Almadén, desde junio ya se puede visitar, tiene un aforo restringido y hay que comprar la entrada con antelación o reservarla. Además de, obviamente, tomar las medidas de higiene y de seguridad. No sé si conocéis vosotros las minas de Almadén, no sé si conocéis Sí, Almadén. yo las conozco, tanto Almadén como las minas. Ujú, Sí, es muy recomendable la visita y lo tienen muy bien planteado, tanto el centro de interpretación como lo que es la propia visita, el propio ujú. conocimiento in situ de lo que eran las minas. Más te dan un paseo también en el tren, que forma parte de la ruta de los mineros, y puedes conocer, pues, bueno, de manera directa, cómo era el trabajo, el arduo trabajo y las condiciones tan penosas que tenían estas personas. Ujú. Una actividad que durante mucho tiempo está vinculada perdón, con el presidio, con la esclavitud, en Ujú. fin, ciertas dificultades. Nada, nada, Miguel, echa un trago de agua. Y Esas son bueno, la emoción. Es que también hay que no, decir, no sé si quiere decir algo, José, no, porque la verdad es que es una de Sí, las visitas que tengo pendiente. perdón. O sea, no puedo de tenemos momento pendiente ir. Yo quería decir opinar que mucho. también es algo curioso que Almadén, aunque es un pueblo que está bastante lejos, bastante alejado de, digamos, los pueblos manchegos, tiene un campus de la Universidad de Castilla-La Mancha. El campus de la Facultad de Ingeniería de Minas está en Almadén. ¿Cierto? Entonces, pues esos recursos que ya no se explotan a nivel económico, sí que se siguen explotando a nivel turístico y a nivel educativo. Mm. La verdad es
es que al fin y al cabo eso también es muy de destacar. Sí recuerdo de la etapa de universidad que se hablaba mucho de eso, de las minas de Almadén y de la carrera que estaba allí localizada. Claro, también nos muestra la importancia que realmente tiene. Y la verdad es que como comentaba Miguel y que has comentado tú, desde luego, que es la que has tratado más el tema en profundidad, lo has tratado mucho más. Se trata de una zona que ha tenido una actividad económica bastante rica, aunque como digo, en mi caso la desconozco y tengo muy, muy pendiente ir a verla porque, ya te digo, me muestra bastante curiosidad. Que muy bien. Muy bien, pues ya estamos terminando y antes de cerrar, pues doy paso a David para que nos hable de las novedades más recientes de la asociación, de las actividades que, como ya sabéis, venimos realizando, a pesar de que tengan que ser todas de manera virtual y sin poder realizar nada de forma presencial. Pero bueno, nosotros seguimos trabajando y siguen sucediendo cosas por aquí. David. Pues muchas gracias, Silvia. Antes de irnos a esos lugares fresquitos que hemos estado comentando durante este podcast, pues recordar que tenemos este socio colaborador, ventero, como es Modas Calvillo en Daimiel, en Socuéllamo, Manzanares y Puerto Llano, con sus tiendas de moda mujer y moda hombre. Lo cual nosotros pues le hacemos publicidad como colaborador ventero que es. Y les recordamos también a todas las personas que nos están escuchando que pueden hacerse socios de nuestra asociación con una cuota inicial de 20 euros, más 10 euros anuales posteriormente, y que tenemos las distintas modalidades para las empresas y para personas que, además de socio, quieran ser pues, una especie de protectores, mecenas de nuestros objetivos, como pueden ser de esos 50 euros al año, que es el colaborador ventero, otros como la modalidad de Sancho Panza o Don Quijote, con 100 y 150 euros al año, que tiene unas ventajas como, además de ayudar a proteger el patrimonio, les ofrecemos una serie de ventajas en cuanto a la visita a la venta y también pues preferentemente que tengan en nuestra asociación que puedan participar en las actividades que hagamos. Sobre todo la actualidad que tenemos ahora mismo pues sigue limitada por la situación actual que estamos viviendo. Ya estamos llevando el concurso de Sabes más que Cervantes en nuestras redes sociales. Ya vamos por el tercer reto. Se acaba de subir en las redes sociales y bueno, pues ahí está todo el mundo participando, localizando las localizaciones del patrimonio manchego con retos como la sopa de letras. Esta semana un reto un poquito más divertido, buscando a Cervantes realmente entre mucha gente, como el típico buscando a Wally. Y bueno, pues hoy mismo hemos salido en Radio 5, en Escapadas, gracias al periodista Óscar Checa, pues nos ha hecho un reportaje de unos 5 minutillos en Radio Nacional, en Radio 5, y bueno, pues muy agradecidos también, que también se ha hecho eco de estos podcasts. Y bueno, pues también interesante, las actas de Legatum de 2017 ya están publicadas por el Centro de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha en formato digital. Y bueno, pues ahí participa la asociación con una publicación que hicimos en este congreso y bueno, pues ahí está disponible para todos. Nosotros seguimos trabajando y bueno, los frutos se van viendo un tiempo después, pero bueno, estamos ahí trabajando siempre con todos nuestros retos e intentando que tanto las ventas se consiga su salvaguarda y nosotros seguir disfrutando del patrimonio manchego. Muy bien, pues si queréis decir unas palabras y ya nos despedimos. José. Bueno, a ver, ya en general, resumiendo un poco todo, como también comentaba David, aparte de hablar de las maneras o las formas de refrescarnos en este tiempo tan caluroso que tenemos, y más en nuestra querida Mancha, que la verdad es que calor no falta, pues oye, decir un poco que todos estos paisajes o estas zonas, estos pueblos, todo lo que viene a ser al fin y al cabo un poco todo el pozo cultural, toda la naturaleza, el paso de los años y de las diferentes civilizaciones que se han establecido aquí en la península, también tienen su impronta en nuestra zona. Que muchas veces hablamos
del exterior, ya no solamente en otros países, sino de dentro de propia España y de nuestra boca. Y también creo que es algo que hemos destacado todos en la exposición que tenemos, que tenemos que valorar también nuestra tierra en definitiva, que es de todos, pero también como nos pilla más directamente, pues un poco mostrar a través de estas iniciativas qué valores tenemos y qué cosas se pueden disfrutar aquí para todos. O sea, no solamente ya para nosotros, sino para todos, y en cuanto a nosotros poder valorarlas, que yo creo que es una cuestión que tenemos todavía, siendo sincero, un poco pendiente. Muy bien. ¿Y tú, Miguel, quieres decir algo ya como cierre? Nada, no quiero cansinear más y la gente pues que conozca los sitios, que nos conozca a La Mancha, que conozca nuestra región, pero ante todo que se cuiden y que un poquito respeto, que es lo que piden estos tiempos. Con cautela. Eso Adiós. es. Pues esperamos que os haya gustado este segundo episodio y bueno, yo os animo, igual que David lo ha dicho antes, a participar en el concurso de Sabes Más que Cervantes en Facebook y en Instagram. Y bueno, también estamos abiertos a cualquier sugerencia y a cualquier comentario. Si a alguien se le ocurre cualquier tema que podamos tratar o que desea intervenir o que desee intervenir en cualquier podcast, que nos lo haga saber, tanto a redes sociales como al email. Y bueno, pues estamos abiertos a colaborar para tratar estos asuntos de patrimonio manchego. Pues simplemente despedirme ya y espero que podáis acercaros a alguno de estos sitios fresquitos de los que hemos hablado, y si no, pues que no paséis demasiado calor y esperemos que pase pronto esta ola y que paséis un buen verano. De Bueno, muy acuerdo. bien. Hasta luego. Hasta luego. Oye, ¿se puede? Esto tiene tomas falsas, o sea que si hay algún error o algo se puede cortar. Terminator 6. Venga, Y arranco. acción.